Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Las terceras elecciones en Israel cada vez más cerca de ser realidad ante la negativa de Netanyahu a concesiones. La Corte Penal Internacional no reabrirá la investigación sobre el ataque israelí al Mavi Mármara por no estimar gravedad. Según Amnistía Internacional, hay al menos 208 muertos entre los manifestantes reprimidos en Irán. Para Corbyn, los terroristas condenados no deberían necesariamente tener que cumplir totalmente sus condenas. Estos son los titulares, como decíamos, de estas noticias de hoy, las de Radio Sefarad, que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. El equipo negociador del partido israelí Azul y Blanco, Cajol Laván, transmitió a sus homólogos del Likud que no tiene intenciones de reunirse nuevamente debido a que los encuentros no producen ningún avance tangible. Al parecer han resuelto suspender los contactos con el partido de Netanyahu hasta que acepte el principio de que Benny Gantz será el primero en servir como primer ministro en el mecanismo de rotación de un eventual gobierno de unidad. Azul y Blanco llegó a ofrecer legislar un proyecto de ley especial que determinaría que Netanyahu se desempeñará como reemplazante del mandatario con el mismo estatus que el primer ministro, para así no tener que renunciar a su puesto en el gabinete y en el Parlamento después de que sea imputado oficialmente por 3 cargos de corrupción. Mientras tanto, el Comité Electoral Central determinó el día 25 de febrero como la fecha más temprana posible para nuevos comicios, en lo que sería la tercera convocatoria a elecciones generales en menos de un año si continúa el actual estancamiento político. Además, el fiscal general, Avichai Mandelblit, presentó oficialmente los cargos contra el primer ministro Netanyahu al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, quien tiene hasta el 1 de enero para decidir si conferirá a Netanyahu inmunidad contra los cargos que le han presentado. Sí, bueno, esto es un capítulo más, una entrega más en esta historia sin final, o por lo menos sin final feliz, porque el final feliz no es que salga elegido tal o cual candidato, sino de que haya un gobierno al frente de Israel, ¿no? Nos sentimos muy identificados desde esta radio que se hace en España, porque aquí la situación que se vive es similar en algunos aspectos, por lo menos en el de la ingobernabilidad. Lo que estamos es en la última etapa de estas segundas elecciones. Ya pasaron 2 candidatos y ninguno de los 2 consiguió armar gobierno, y ahora, cumpliendo con la ley, pues está en manos del presidente del Congreso, de la Knesset, Yuli Edelstein, ver si alguien es capaz antes del 11 de este mes de diciembre de convocar un gobierno con una coalición amplia suficiente para darle la mayoría. Como esto parece que no va a suceder, ya hay voces, como anticipamos en alguna ocasión, que hablan de que las elecciones próximas, que ya serían las terceras no necesitan mucho tiempo para prepararse. Evidentemente va a haber un gasto terrible en cuestiones en asuntos que se podrían destinar a mejores destinos, ¿no? El dinero. Pero como muy temprano, esto se puede organizar para el 25 de febrero. Yo creo personalmente que no va a ser antes de marzo. Pero bueno, básicamente va a ser eso. Y lo peor de todo es que no creo que vaya a moverse mucho el panorama político en tan poco tiempo. Con lo cual el tema va a quedar ahí muy estancado, a menos que alguien, que es Netanyahu, que es el único que puede desbloquear la situación. Y para desbloquearla tendría que dar un paso al costado, ni siquiera abandonar la vida política, sino en este momento proponer unirse a la propuesta de Cajol Laván de un gobierno de unidad nacional con rotación, es decir, no es que le va a ceder por nada el gobierno, sino un gobierno de unidad nacional
por rotación, cuyos 2 primeros años, que son justamente los que va a estar ocupado, entre comillas, Netanyahu con asuntos judiciales, tendría que estar Benny Gantz, y después asumir él la jefatura del país. No olvidemos, porque esto ya lo hemos resaltado en muchísimas ocasiones, que el programa electoral de Cajol Labán es prácticamente calcado el del Likud, solamente que con la condición de que no esté Netanyahu al frente, o por lo menos no mientras esté imputado. Así que digamos que no creo que hayan problemas programáticos de establecer esta unión nacional, y como digo, todo va a depender de Netanyahu. Ahora, también hay que reafirmarse en la convicción de que Netanyahu es entre comillas, ¿no?, una bestia parda de la política en el ámbito israelí, que siempre le ha ganado el pulso a todos, y igual él mismo está convencido que puede salir de esta, y si tiene alguna posibilidad de hacerlo, tendrá que jugársela toda en estos 2 o 3 próximos meses. Ya sabemos que está jugando fuerte con su promesa de anexionar el Valle del Jordán, y hacer muchos movimientos para satisfacer al electorado más a su derecha, pero el tema es si esto va a ser suficiente o va a traer un bloqueo total a la vida pública israelí. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional remitió este lunes un escrito al tribunal en el que reiteró su decisión de no abrir una investigación por el ataque de Israel a la flotilla de Gaza ocurrido en mayo de 2010, en el que murieron 10 ciudadanos turcos. El requisito de gravedad, alegado por el fiscal de la Corte, es un criterio fundamental en el Estatuto de Roma, carta fundacional de dicha instancia internacional, pero no hay establecido un número específico de víctimas o crímenes para que la Corte entre a investigar. El asalto al buque Mavi Mármara por parte del ejército de Israel terminó con la muerte de 10 ciudadanos turcos y fue condenado por la comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Europea. Sí, esto pasó, como recuerda la noticia, en 2010. Había una flotilla que decía que iba a desembarcar y descargar en la Franja de Gaza, pese a la orden de embargo que pesaba sobre ese enclave de Israel. Era una serie de organizaciones internacionales, ONGs, de distintos países, pero primordialmente turcas. Uno de los barcos de esa flotilla, que era el Mavi Mármara, venía con representantes de esta nacionalidad turcos, especialmente violentos, cuando las fuerzas de la policía abordaron el barco para evitar que llegase a la costa de Gaza, y pues se produjo un altercado violento y en el cual murieron estos 10 ciudadanos turcos. Esto ya se ha hablado en muchos foros. Israel incluso ha adelantado una indemnización para las víctimas, ha sido condenado por la comunidad internacional, pero aquí lo que tenemos es que esto, incluso 9 años después, se sigue presentando en la Corte Penal Internacional, que ha dicho que no está para juzgar este tipo de situaciones, entre otras cosas porque el Estatuto Fundacional establece que hay un criterio que se llama el requisito de gravedad, es decir, aunque no se ha determinado y no se pone ahí, aquí tiene que haber por lo menos 10 muertos o 20 muertos o una cantidad, en comparación a situaciones que se dan en el mundo, incluso día a día, pues es realmente difícil plantar una demanda contra Israel y no hacerlo contra todos los otros países del mundo que semana a semana causan incluso más víctimas que esta. En la siguiente noticia vamos a hablar de cómo esta misma semana o en estas últimas semanas en Irán han muerto 208 personas con una opacidad informativa total, que llega al punto de que nosotros en las noticias oímos hablar de las insurgencia o
o la situación de las calles, por ejemplo, en Chile. Hace semanas que venimos hablando de esto, que se ve en las noticias, pero la cantidad de muertos que se dan en Chile es muchísimo inferior, por ejemplo, a las que se dan en Irán. Y nadie ha llevado a la Corte Penal Internacional al régimen de los ayatolás por lo que está pasando en estas últimas semanas. Por ejemplo, nadie ni siquiera lo ha propuesto. Es decir, que aquí hay un requisito que tiene que ver con la lógica y con establecer un mismo rasero para todos los países, cosa que no se cumple siempre en los organismos, especialmente en los dependientes de Naciones Unidas. Al menos 208 personas han muerto durante la represión por parte de las autoridades de las protestas iniciadas el pasado 15 de noviembre en Irán, según Amnistía Internacional, aunque advierte que la cantidad total de víctimas es probable que sea mayor. El presidente del Parlamento iraní se negó este domingo a dar la cifra de víctimas registradas en las protestas, de cuya instigación el gobierno acusa a países como Estados Unidos y a grupos opositores en el exilio. Bueno, esto lo mencionábamos antes. Es muy difícil establecer la cifra porque, como decimos, no se deja trabajar a la prensa, no hay internet en el país, ni siquiera para que las personas que puedan captar una imagen con su móvil la transmitan al mundo, con lo cual, ojos que no ven, corazón que no siente. Para el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, los terroristas condenados no deberían necesariamente tener que cumplir totalmente sus condenas. Así lo sostuvo después del ataque del viernes en el que murieron 2 personas. Depende de las circunstancias, depende de la condena, pero depende crucialmente de lo que hayan hecho en la prisión, sostuvo. Las fuerzas de seguridad afirmaron que el terrorista abatido el viernes había sido condenado a prisión por cargos terroristas, pero liberado tempranamente. Corbyn también sostuvo que la policía se vio obligada a disparar al atacante. Creo que no tuvieron otra opción. Estaban en una situación en la que la amenaza del cinturón con bombas era creíble y es una situación horrible para cualquier policía, dijo. Bueno, Jeremy Corbyn se sigue cubriendo de gloria. En estas declaraciones ha dicho que justamente depende mucho si deben cumplir la condena y depende especialmente de lo que hayan hecho en la prisión, que es justamente lo que pasó con este terrorista que atacó el viernes, que va matando a la gente, pero que en la prisión se porta muy bien. Es muy buen chico, especialmente porque sus compañeros de la prisión también suelen ser yihadistas, con lo cual, ¿por qué se va a liar a pelearse con ellos? Y con esta filosofía de que todo hombre, se puede decir así, toda persona es capaz de redimirse o de reincorporarse a la sociedad a través de este tipo de acciones, ¿no? Es algo que realmente llama la atención que se atreva a decirlo en esta semana, en estos días en que alguien como él que dice, define que no necesariamente tendría que cumplir su condena, pues sale a la calle y mata de forma indiscriminada a la gente que por allí pasa. Y también la segunda parte no tiene pérdida porque lo habíamos comentado incluso ayer sobre el tema de que si la policía, tal como actuó en el puente de Londres este fin de semana, esto hubiera tenido lugar en Israel, ya se los hubieran tirado al cuello todos los organismos internacionales de derechos humanos por la brutalidad en matar a alguien que está reducido y neutralizado en la acera, como estaba este atacante, que solamente llevaba cuchillos, pero que, según Corbyn dice, que él entiende porque la amenaza del cinturón con bombas era creíble. Y yo le digo, ¿es creíble que este señor tuviera un cinturón con bombas y se dejara apalear por los transeúntes que estaban pinchándolo con un palo a modo de lanza? ¿Por qué no se hizo explotar en ese momento? Vamos a ver, si alguien tiene un cinturón explosivo y se le acercan civiles y paseantes, pues es el momento ideal para tirar de la cuerdita y hacer que vuelen todos por los aires, ¿no?
Pues no, este señor dice que, claro, es muy creíble que la policía diga, quítense de encima todos los demás porque ahora lo vamos a rematar ahora que está en el suelo. Pues eso es lo que Corbyn opina, y a mí me parece un compendio de lo que no es aceptable hoy en día, de lo que no es una forma aceptable de enfrentarse al peligro y la amenaza real del terrorismo yihadista. Hasta aquí esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad, que continúan tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos ahora esta segunda parte, la agenda cultural, en la que damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás? Hola Alex, hola a todos, muy bien. Bueno, me alegro. Vamos con esa agenda que nos acercas y que les traes a todos los oyentes. Pues mira, empezamos hablando de Amazon, que se ha visto obligado a retirar de la venta unos adornos navideños con imágenes del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, después de una lluvia de críticas, entre ellas las del propio Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau. El museo ha pedido a la distribuidora estadounidense que dejase de ofrecer estos adornos irrespetuosos con el sufrimiento de las personas que murieron en el campo. Hasta ahora se podían adquirir en Amazon ornamentos para decorar el árbol de Navidad con imágenes de las alambradas del campo o el cartel, el tristemente famoso, El trabajo libera, que preside su entrada principal. Tras conocer la macabra oferta navideña, el Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau publicó varias fotografías de los adornos en sus redes sociales, lo que provocó un aluvión de críticas de usuarios de todo el mundo contra Amazon. Vender adornos navideños con imágenes de Auschwitz no parece lo más apropiado. De hecho, es bastante inquietante e irrespetuoso, publicó el museo a través de su cuenta en Twitter. Y claro, esta denuncia es la que ha provocado que afortunadamente se retirasen estos adornos que la verdad son de pésimo gusto. Pues así abríamos la agenda, que continúa con otras noticias, esperamos, un poco más alentadoras. Sí, una que te va a gustar porque se trata de un hallazgo arqueológico. Hombre. Muy bien, es que llegan las fechas, ¿sí? de encontrar cosas, ¿no?, por allá, que hace tiempo que no traíamos descubríamos. Aquí a la agenda cultural. Bueno, en este caso nos trasladamos a las alturas a los altos del Golán. Y hay muchos, todavía hay muchas personas en el mundo que se plantean, si la presencia, si se puede hablar de presencia judía antigua en esta zona del mundo. Este hallazgo viene a responder a esas personas porque se han encontrado fragmentos de un colorido mosaico de una sinagoga del siglo III de la Era Común en Magdulia. Lo ha comunicado la Universidad de Haifa. En el mosaico aparecen representadas las patas de varios animales y aves, aunque los investigadores todavía no han podido identificar de qué especies se tratan. Hasta hace poco, los académicos creían que la presencia judía en esta disputada zona había desaparecido con la destrucción de Gamlá por los romanos en el año 67 y por eso consideran de gran importancia los hallazgos de los últimos años, incluido este último. Comentan también desde la Universidad de Haifa que hacia el final de la era del Segundo Templo, las sinagogas servían principalmente como un lugar de estudio de la Torá, pero en las postrimerías del periodo romano y especialmente en el bizantino, comenzaron a ser lugares de oración, por lo tanto se volvieron mucho más lujosas y no es raro que también incluyeran elegantes mosaicos. Esto lo ha dicho Mekael Osban del Instituto de Arqueología Zimman de la Universidad de Haifa. Bueno, pues estupendo. Descubrimientos arqueológicos para llegar hasta el final de esta agenda, en la que ahora nos acercamos al teatro, al Circo Price de Madrid. Sí, porque allí va a actuar Noa con su disco Letters to Bach, que ya les presentábamos aquí en Radio Sefarad. Ella va a estar el 15 de enero a las 8:30 de la tarde en el madrileño Circo Price y el día 18 en Tenerife, en el auditorio de Tenerife. Sea el 15 de enero en Madrid y el 18 en Tenerife. Y también tiene próximas fechas ya palabradas para
marzo y abril, pero todavía es pronto para decírselo. Les queríamos anunciar esta de, por lo menos la del 15 y la del 18, porque las entradas están volando y es una ocasión magnífica para poder ver a Noa en directo. Estupendo, además en un escenario que no es demasiado grande, es muy íntimo y yo creo que atractivo, ¿no? Para escuchar a Noa en Madrid, a los que puedan acercarse o a los que están ya en la capital española. Así nos despedimos de todos ustedes aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad, a que tendremos a Raquel mañana también. Hasta mañana. Hasta entonces.